¿Cómo andan mis piratas? Yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque acaba de ganar Belgrano 1-0 contra el Dosivi en el Gigante de Alberdi. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué estás tan contento, Maxi? Si ganarle al Dosivi en tu casa es la obligación de Belgrano. Y la respuesta es que sí, es nuestra obligación. Pero después de la racha pésima de partidos que viene teniendo Belgrano, en el que perdimos contra Huracán, perdimos contra Racing, perdimos contra River, creo que empatamos o ganamos un partido más, pero una racha muy mala para Belgrano, no solo en resultados, sino en ánimo, sino en estilo de juego, en pérdida de estilo de juego, pérdida de confianza de una de nuestras claves, que es Franco Vázquez, y en general todo el equipo. Esto es habernos encontrado una botella de agua en medio del desierto. Porque este partido, aunque parezca, bueno, como todos, vale 3 puntos la victoria, ¿no? Es muy importante para Belgrano para afrontar estos últimos 4 partidos, que para Belgrano son 4 finales que estamos obligados a ganar. Este primero fue contra el Dosivi. Ganamos los 3 puntos, aunque se complicó. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Después se viene Barraca Central. Vamos a jugar a las 3 de la tarde, así que prepárense para todo tipo de choreo y va a ser una guerra ese partido. Pero ese es otro partido que tenemos que ganar. Segundo partido que tenemos que ganar. Después se viene Gimnasia, que estamos obligados a ganar. Y por último, Sarmiento. Si nosotros conseguimos ganar esos últimos 4 partidos, cosechamos 12 puntos y probablemente terminemos punteros o segundo de la liga. Por eso son tan importantes para Belgrano y además de que estas últimas 4 victorias seguidas, saben el subidón anímico que nos va a dar para afrontar los reducidos y los playoffs de la apertura. Así que sin más dilación, vamos a hablar del planteamiento de Belgrano hoy. Hoy arrancamos el partido con un 3-5-2, como están viendo acá, con las peculiaridades de que Rica, que es nuestro 3, estuvo formando parte de la línea central, la vuelta de nuestro defensor estrella, esta apertura que fue importantísimo para Belgrano, Lisandro López, y también la peculiaridad de los atacantes. Es la primera vez, no es la primera vez, pero bueno, de atacantes estuvieron Lautaro Gutiérrez y Nicolás Fernández. Belgrano puso todas las cartas para dominar la pelota, tener la pelota en el pie, juego de pases y estábamos preparados sobre todo para un Aldo Civi que iba a estar muy metido atrás en Alberdi como era de esperar y iba a salir jugando a la contra. Y Belgrano, cuando estuvo con este planteo, que más tarde se rompió todo, los que vieron el partido saben que fue por culpa de Rigoni, pero hasta la expulsión de Rigoni, si no me equivoco, en el minuto 58, por ahí, Belgrano estaba siendo amplio dominador de la cancha, ya con el 1-0 de mano, de los pies de Lucas Elarrayán en el primer tiempo, en una gran jugada en el que todas las piezas se acomodaron de Belgrano, todos aportaron su granito de arena y todas las veces que en Belgrano los jugadores aportan su parte, Belgrano hace gol, Belgrano gana. Así que por eso estamos contentos hoy, porque se vio una nueva cara, se vio recuperaciones de nivel de jugadores que no estuvieron bien y eso fue importante para la victoria. Pero bueno, banca que me fui. Mientras jugamos con este 3-5-2, el partido muy dominado por Belgrano, con la posesión se mostró justo antes o a los minutitos de que expulsaron a Rigoni, 80% de Belgrano y 20% de Aldosivi. Estaba haciendo un baile terrible. Aldosivi no podía salir de su mitad de cancha, que siempre recuperábamos, cortábamos, y cuando se nos escapaba alguna, estaba o Cardoso para despejar, o los defensores cortaban los ataques. Y de esta manera Belgrano consiguió amplia dominancia de todo el primer tiempo hasta el momento clave que fue la expulsión de Rigoni. Una expulsión que yo todavía no entiendo qué fue lo que pasó para que lo expulsen a Rigoni. ¿Qué sucedió? El árbitro supuso o entendió que Rigoni lo insultó. Algo le dijo, le habrá hablado de la madre, le habrá hablado de lo bien que dirige, de la buena falta que cobró, de lo tanto que lo quiere, no sabemos. Pero Rigoni, después de que cobró una falta, el árbitro que estaba bien cobrada, se acercó a él y se puso a hablarle. Pero no es que se puso a hablarle tapándose la boca y poniéndose a putear como ya todos sabemos que hacen los jugadores. Le fue, caminó,
le habló, algo le dijo, se va a poder leer qué le dijo en algún momento porque no se tapó la boca, pero estaba muy calmado, así como le estoy hablando yo ahora. Y es inexplicable pensar de qué le habrá podido decir Rigoni con tanta calma y sin taparse la boca al árbitro para que el árbitro lo mire con ese espanto y le saque la roja directa de una. En ese momento se rompió el partido para mal para Belgrano, porque todo ese dominio que teníamos, ese dominio que teníamos se perdió en ese momento y Aldo Civi empezó a salir. Empezaron las jugadas y jugadas y jugadas y jugadas. Tuvieron como 3 jugadas iniciales de bastante peligro que llegaban con los centros a tocarla y a rematar. Y me cagué todo, la verdad, porque se nos venía Aldo Civi. Después con los cambios salió Nicolás Fernández y entró Ramiro Hernández, que me pareció bien el cambio porque es lo que yo habría hecho. Estaba contento porque el ruso hizo una vez el cambio que yo habría hecho. Funcionó bien, vimos un buen Ramiro Hernández y no se sintió tanto. Bueno, no nos perjudicó ese cambio, pero sí sentimos muchísimo ese hombre de menos porque el partido empezó a ser de igual a igual, de pasar a una superación absoluta de 80-20 en posesión a un partido de igual a igual. Con suerte y con esfuerzo también, Belgrano supo aguantar el resultado y hasta hubo un momento clave en el que se dividió en 2 ramas. ¿Vieron como en las películas de Spider-Man que se abren las ramas y aparece este personaje, aparece el otro, las líneas temporales? Bueno, ese fue la salvada de Morales en la línea. Los que vieron eso, estoy seguro que tuvieron los huevos acá hasta la garganta. Encima yo estaba distraído en ese momento, miré el tele de vuelta y sacó Morales una pelota en la línea. Cardoso que salió con los puños y cortó un centro. Después la agarra el defensor de rebote, le pega, le da el travesaño. Inexplicable lo que pasó. Nos salvamos, se puede decir. Para mí fue un gran acierto de Morales y de Cardoso en esa jugada que evitaron esos 2 goles claves. Pero bueno, no importa. Belgrano ganó hoy. Aguantamos el resultado con uno menos y arrancamos con el pie derecho esta última seguidilla. Vamos con los puntajes 1-1. Después del planteamiento táctico, arrancamos hablando de Thiago Cardoso, que jugó los 90 minutos, tuvo 68% de precisión de pases y 6 atajadas. En el primer tiempo no fue muy exigido que digamos, tuvo 1 o 2 atajadas que no fueron peligrosas. Pero en el segundo tiempo, cuando Aldo Civi empezó a venirse, sí que fue muy importante su participación, tuvo atajadas importantes y me gustó su partido en general. Para mí, 7 puntos para Thiago Cardoso. Seguimos hablando de Leonardo Morales, que jugó un buen primer tiempo, que fue un partido con pelota en el pie, de dominio. Fue importante en ese primer gol, después del pase que le da Franco Vázquez, y él se saca de encima al primer mediocampista de Aldo Civi, con eso llega la jugada del gol. Y me gustó mucho con pelota, como ven, 37 pases acertados, 4 errados. Hoy van a ver unas estadísticas de pases infladísimas por lo que fue el partido de hoy, y muy bien en defensa. Muy importante, sobre todo salvando la línea de gol. Fue de los mejores de Belgrano sin duda. Para mí 8.5 para Leonardo Morales hoy. Me atrevo a decir que fue el jugador del partido. Seguimos con Lisandro López, que hoy fue un partido normal. Su vuelta después de su trágica lesión contra Atlético Tucumán se hizo hoy. Después había jugado un partido entre medios, pero tuvo que salir. Fue un partido inadvertido. Estuvo bien en precisión de pases, como ven. Normal en defensa. Buen partido de él. Salió al minuto 78. 6 puntos para Lisandro López. Seguimos hablando de Federico Rica, que estuvo muy bien en precisión de pases, como todos los demás. Estuvo más o menos en defensa, no fue muy exigido. Bien en general. 6.5 para Federico Rica. Seguimos con Emiliano Rigoni, que tuvo un primer tiempo activo. Cuando le llegaba por la banda derecha intentaba gambetear, a veces la perdía, a veces la ganaba, la perdió más de lo que la ganó, pero fue importante para ese primer gol de Belgrano porque fue él el que echa el centro, que le llega a Velázquez, Velázquez se la da a Lugo Fernández, el Lugo Fernández se la quiere dar a Gutiérrez, pero le pasa entre las piernas y termina en el chino Celarayán y gol. Estaba bastante bien en estadísticas de pase, había ganado un duelo y perdido un duelo, había cometido 2 faltas, pero llegó el problema, llegó su expulsión y arruinó a Belgrano después de esa expulsión. Me pareció su primer tiempo de 6.5 y 3 puntos el segundo después de la expulsión, así que para Rigoni van 4 puntos para Rigoni. Ahora pasamos a hablar de Adrián Sánchez, que jugó un partidazo como casi siempre.
Estoy viendo las estadísticas, me quedó un 100% de precisión de pases. No sé qué tan cierto es eso, pero que estuvo excelente con los pases, estuvo excelente. 18 recuperaciones de pelota, es un fenómeno este tipo. 2 despejes, 7 intercepciones. Ganó 3 duelos, perdió uno y fue clave. En el primer tiempo, muy bueno con la pelota en el pie. En el segundo, su intensidad, participó en defensa, participó en ataque, salió en las contras. Un partidazo de Adrián Sánchez, con todas las letras, como casi siempre. Son muy pocos los partidos que jugó menos de 7, casi siempre es 8, 8.5. Un crack este tipo. 8 puntos para Adrián Sánchez. Seguimos con Franco Vázquez, que a diferencia de los partidos anteriores, hoy jugó bastante bien. Hoy le aportó mucho al equipo y fue importantísimo en ese primer tiempo en el que Belgrano tenía la pelota, participó en el juego. Hoy estuvo sobre todo por derecha. Me sorprendió eso. Pero estuvo sobre todo por derecha y jugó bien. Estuvo mucho más preciso que partidos anteriores, pero seguía perdiendo algunas pelotas boludas que generaban ataques peligrosos para Belgrano. Pero mejoró mucho. Mi puntaje para Franco Vázquez hoy es de 7 puntos. Seguimos con Juan Velázquez, que hoy jugó un partido correcto. No generó muchas diferencias en ataque, no generó muchas en defensa. Fue partícipe de la jugada del gol, la bajó muy bien y descargó con Nicolás Fernández muy bien, pero no fue tan bueno su partido y a los 40 minutos tristemente le agarró un tirón si no me equivoco. Pero en precisión de pases estuvo muy bien, 2 recuperaciones y perdió 3 duelos. Ahí estuvo medio flojito, pero me gustó su partido y también estuvo bien cuando salió porque es por ley también jugó correcto. 6 puntos para Juan Velázquez. Pasamos a hablar del chino, del que fue el segundo mejor jugador del partido para mí. Estuvo muy bien el chino, ni hablar de que hizo el primer gol y un golazo, buen gol. Pero no estuvo tan participativo en este Belgrano con mucho dominio de pelota. Sí participó, por supuesto, fue de los mejores, pero no tanto como se lo esperaba. Pero igual hizo el gol y conseguimos el primer gol. Lo mejor, en mi opinión, que se vio de él fue en el segundo tiempo, después de perder a Emiliano Rigoni. Se puso la camiseta, como siempre se pone, el chino se la raya en la camiseta y presionó, participó en ataque, se tiraba a barrera en defensa, hizo todo. Y hubo unas en las que se pasó 3 veces el mismo jugador, iba por acá, iba por allá. Una locura este jugador, de lo mejor que vi en mi vida en Belgrano sin dudas. 8 puntos para Lucas Elarrayan hoy. Hablamos de Nicolás Fernández y podemos decir que hubo una mejora muy grande en relación a los últimos partidos en los que perjudicó a Belgrano contra Talleres, perjudicó los otros partidos. Hoy jugó bien, participó de la jugada del gol, le dio la asistencia al chino Celarrayán y estuvo bien en precisión de pases, en tiros, dio un buen pase que es este de la asistencia, le pegó 3 veces, las 3 veces la tiró afuera, pero bueno, dio una asistencia, jugó bien, bien por él. 6.5 para Nicolás Fernández. Hablamos de Lautaro Gutiérrez y podemos decir que jugó bastante bien, estuvo bastante preciso con pelota, se vio esos destellos que tiene el jugador, esas veces que la baja y juega rápido, que da un gran pase de primera, que hacía paredes con Lucas Elarrayán y con Hernández. Buenos destellos del jugador, pero se lo nota todavía inexperto y se lo nota todavía tomando malas decisiones con la pelota. Cuando decide gambetear, cuando decide esperar, cuando decide aguantar, suele cometer errores. Como ven ahí, 4 duelos ganados, 4 perdidos, pero dentro de todo positivo. Bien Lautaro Gutiérrez. 6.5 o 7, bueno, entre 6.5 para Lautaro Gutiérrez. Seguimos hablando de Sporle y no hay mucho que destacar, estuvo bastante bien en precisión de pases, a pesar de haber jugado la mayoría del tiempo en el mal tramo de Belgrano. 2 intercepciones, bien Sporle, 6.5 para él. Ramiro Hernández, me encantó su partido de hoy, muy bien en presión, muy bien en ritmo, también estuvo bien en defensa hoy, hubo una jugada en la que lo intentaron gambetear y él le predijo muy bien al jugador de Aldo Civi y cortó la jugada. Que cobraron falta, muy mal cobrada esa falta, pero bueno, la había hecho muy bien. 100% de precisión de pase me quedó, alguno debe tener, pero estuvo muy bien en pases. Una recuperación, un despeje, una intercepción. Ganó 6 duelos. Hoy estuvo gambeteando, estuvo a lo loco Ramiro Hernández. Tiene una proyección este pibe que no entiendo cómo no es titular. Pero hoy fue el primero en entrar. Hizo muy bien el cambio el ruso y por eso estamos contentos hoy. Me gustó mucho su partido. Ayudó muchísimo a Belgrano en este mal tramo. Y mi puntaje para él va a ser uno bueno, ¿eh?
va de 7.5 para Ramiro Hernández. Fue muy bueno con pelota en el pie. Hablamos de Alexis Maldonado, que estaba de la vuelta, volviendo a jugar ese pésimo partido con River, que fue el último, fue gran responsable de 2 de los goles. Así que hoy volvió, salió por Lisandro López y no dio pases, me quedó. Sacó 2 despejes, correcto. No nos hicieron gol, es lo importante en este partido. 6 puntos para Alexis Maldonado. Seguimos hablando del Hongo, que también fue correcto. No tuvo muchas posibilidades que hacer con pelota en el pie, pero ahí podemos ver que tuvo 4 recuperaciones y los 6 pases que intentó, los 6 los acertó. Me gustó el partido del Hongo. Ayudó a Belgrano y hacía falta el cambio porque Franco Vázquez no daba más. 6.5 para Santiago Longo, que como dijeron hoy en el comentario, el último jugador que queda de ese gran ascenso en 2022, si no me equivoco. Me dolió en el pechito haber escuchado eso porque ahí cuando me di cuenta que sí, que era el último, realmente no quedaba otro. Pero bueno, no importa eso ya, 6.5 para Santiago Longo. Así que estamos por hoy, ese fue el último jugador y estoy contento porque ganó Belgrano estos primeros 3 de los 12 puntos que tenemos que ganar sí o sí y estamos con el envío anímico y la preparación para ir a que nos choreen feo a la cancha de Aldo Civi, allá en el Chiquitapia Stadium a las 3 de la tarde. Imagínense lo que va a ser eso, pero nos vemos después del partido con mi análisis. Nos vemos.